La horrible muerte de Anás y Caifás, los saduceos que mataron a Jesús. Hoy hablaré sobre dos figuras significativas en la Biblia que desempeñaron un papel crucial en la historia religiosa de Judea del siglo II después de Cristo. Estas dos personalidades son Anás y Caifás. En este tiempo, la región de Judea estaba bajo la ocupación romana y el templo de Jerusalén era un epicentro de la vida religiosa y cultural. Anás y Caifás emergieron como líderes destacados en el mundo judío. Sus nombres se cruzan en los relatos bíblicos y su influencia es innegable en la trama de la crucifixión de Jesús y los eventos que rodearon a este acontecimiento fundamental en la historia cristiana. En este video estaremos hablando sobre la vida de Anás y Caifás y veremos el final de estos dos hombres. Antes de irnos al tema, no olvides suscribirte a Historias Sagradas y activar las notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Empezamos con esto. La ocupación romana había traído consigo un sistema de gobierno que dejaba poco margen de maniobra a los líderes locales. Esto llevó a una compleja relación entre los líderes religiosos judíos que eran responsables de mantener el orden del templo de Jerusalén, mientras que las autoridades romanas buscaban mantener el orden político y mantener la paz. El templo de Jerusalén era el corazón espiritual y religioso de la vida judía. Cada año, miles de peregrinos acudían allí para ofrecer sacrificios y cumplir con sus deberes religiosos. Esto le daba un poderoso simbolismo y alto valor político a quienes controlaban el templo. En este contexto de ocupación romana, Anás y Caifás surgieron como líderes religiosos influyentes. Ambos pertenecían a la poderosa secta de los saduceos, quienes no creían en la resurrección. Su posesión como sumos sacerdotes los convirtió en figuras centrales en la vida religiosa judía y les otorgaba poder y autoridad sobre los asuntos del templo. Es importante recordar que la relación entre los líderes religiosos judíos y los romanos era compleja y a menudo muy tensa. La ocupación romana generaba un constante temor a la revuelta y a la pérdida de privilegios. Esta tensión proporciona el telón de fondo para entender las acciones y decisiones de Anás y Caifás, especialmente en su relación con su aparición en el arresto y juicio de Jesús. Así que, con este contexto histórico en mente, continuaremos explorando quiénes eran Anás y Caifás. Anás no solo ocupó el cargo de sumo sacerdote una vez, como era común, sino que lo hizo en varias ocasiones, un hecho que subraya su significado en el liderazgo religioso judío de la época. Su primera designación ocurrió alrededor del año 6 después de Cristo, durante el gobierno de Quirino, el gobernador de Siria, y ocupó el cargo hasta aproximadamente el año 15 después de Cristo. Durante su tiempo como sumo sacerdote, Anás estableció un sistema de nombramiento en su familia, asegurando así una continuidad en el poder religioso. Su control sobre el sumo sacerdocio le otorgó un poder considerable en el templo de Jerusalén. Fue responsable de supervisar los rituales, la administración de los sacrificios y el cumplimiento de las leyes religiosas. Esta posición no solo lo convirtió en un líder religioso, sino también en una figura política clave, ya que el templo era un centro de poder y control en la sociedad judía. Anás también controló el impuesto del templo y el cambio de moneda. En Lucas capítulo 19, versículo 45, vemos que Jesús los expulsó del templo, acusándolos de convertirlo en una cueva de salteadores, prostituyendo así la religión. El negocio de los vendedores de animales y de los prestamistas en el templo era el mejor negocio de la ciudad. El Talmud judío declara que la casa de Anás era rica e inescrupulosa, junto a los líderes corruptos del sacerdocio, cuya presencia manchó el santuario. Se cree que este pesar se debía a sus confabulaciones para planear persecuciones. Por otro lado, Caifás se casó con la hija de Anás. Ambas familias eran acaudaladas y pertenecían a la aristocracia. Caifás fue designado como sumo sacerdote alrededor del año 18 después de Cristo, y su nombramiento marcó un punto crucial en la narrativa bíblica. Al igual que su suegro Anás, asumió un rol de liderazgo en el templo de Jerusalén y en la comunidad judía en general. Su relación con Anás es interesante y significativa. Aunque Anás no ocupaba el cargo de sumo sacerdote en ese momento, su influencia aún era palpable. Caifás
al casarse con la hija de Anás, se convirtió en parte de una dinastía sacerdotal que mantenía un control considerable sobre los asuntos religiosos y políticos en Judea. Una de las contribuciones más notables de Caifás en la narrativa bíblica ocurrió después de que Jesús resucitó a Lázaro. La noticia de que Jesús había resucitado a Lázaro llegó al concilio, y en el concilio, Caifás formuló la famosa pregunta que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 49 y 50. Leamos lo que dice el texto bíblico. Ustedes no saben nada en absoluto. No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Esta declaración de Caifás se refería a la creencia de que la muerte de Jesús evitaría una revuelta y protegería los intereses del liderazgo religioso judío. La declaración de Caifás fue como una profecía de que Jesús debía morir por toda la nación, y no solamente por toda la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. El relato bíblico narra que después de la declaración de Caifás, todos en el concilio acordaron matar a Jesús. Durante el ministerio de Jesús, las tensiones entre él y el liderazgo religioso judío, representado en gran parte por Anás y Caifás, aumentaron gradualmente. Jesús predicaba una reforma religiosa que desafiaba algunas de las enseñanzas y prácticas establecidas por el liderazgo religioso de su tiempo, lo que lo puso en conflicto directo con las autoridades religiosas. Fue en este contexto que Jesús fue arrestado y llevado ante el sumo sacerdote para su interrogatorio. Primero, Jesús fue llevado ante Anás y luego ante Caifás, quien era el sumo sacerdote en funciones en ese momento. Estos interrogatorios marcaron un punto crítico en la narrativa bíblica. Durante los interrogatorios, Anás y Caifás buscaron pruebas contra Jesús que respaldaran las acusaciones de blasfemia y sedición. Sin embargo, Jesús mantuvo en gran medida una postura silenciosa. Estos interrogatorios llevaron a la decisión de enviar a Jesús ante el gobernador romano Poncio Pilato para que fuera juzgado y condenado. Es importante destacar que Anás y Caifás desempeñaron un papel activo en la decisión de acusar a Jesús y condenarlo a su muerte. Su influencia política y religiosa contribuyó en gran medida a la posterior crucifixión de Jesús en el monte Gólgota. Después de la resurrección de Jesucristo, Caifás se negó a aceptar las pruebas de que Jesús había resucitado. Por esta razón, encarceló y quiso matar a Pedro y a Juan. Más tarde participó en la muerte de Esteban. Caifás también autorizó a Saulo a arrestar a cualquier cristiano que encontrara en Damasco. Caifás jugó un papel importante en la persecución de los seguidores de Jesús, ya que los consideraba una amenaza para la autoridad religiosa y política de la época. Sin embargo, alrededor del año 36 después de Cristo, Caifás fue destituido por Vitelio, el gobernador romano de Siria, al tiempo que Pilato también fue destituido de su gobierno. Finalmente, Caifás murió miserablemente y fue arrestado en la toma de Jerusalén por los romanos. Durante esta toma de Jerusalén, el templo fue destruido, tal como Jesús lo había profetizado. La tumba de la familia de Caifás fue descubierta en el año 1990, mientras se construía una carretera en una antigua cueva escondida en las faldas de Jerusalén. Por otro lado, Anás murió en la locura, dándose cabezazos contra las paredes, luego de comprender que había matado al Mesías. Como nota adicional, Matías, el nieto de Anás e hijo de Teófilo, fue nombrado por Agripa II como sumo sacerdote en el año 65 después de Cristo, sustituyendo a Jesús de Gámala. Fue el último sumo sacerdote antes de la destrucción del templo y la caída de Jerusalén, tal como Jesús lo había profetizado. Todos los libros saduceos fueron quemados durante este acontecimiento. Y así llegamos al final de este video. Esperamos que esta información sea de gran bendición para tu vida. Queremos hacerte una pregunta muy importante para que nos respondas en la sección de comentarios. ¿Qué opinas de Anás y Caifás y sus terribles muertes? Ahora, sin más que decir, será hasta un próximo video. Recuerda suscribirte a Historias Sagradas y activar la campanita de notificaciones.